Buenas noches. Buenas noches, hermano Ángel. Bienvenidos a esta noche al estudio de la Biblia en español. En esta noche estaremos estudiando Efesios capítulo 5. La semana pasada terminamos Efesios capítulo 4. Ahora somos muy poquitos, pero somos muchos, porque el Señor está con nosotros. Bienvenidos, hermanos. Amén. Antes de empezar a estudiar, quiero pedirles un favor. No, usualmente casi nunca lo hago, pero síganme en la Biblia como hacían los hermanos de Berea al hermano Pablo. No importa la Biblia que tengan, puede ser la Reina Valera, puede ser Nueva Versión Internacional, TLI, o sea, no importa. Cambian algunas cosas, pero es lo mismo, nomás en las posiciones que están colocadas la palabra. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración. Señor, creador del cielo y de la tierra, muchísimas gracias, Padre, por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos para estudiar tu palabra. Tu palabra es santa y verdadera y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Te alabamos, Padre, te exaltamos. Te pedimos perdón, Señor, y gracias por darnos ese privilegio de estar aquí reunidos con mis hermanos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Te pedimos perdón por nuestras fallas. Gracias, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que nos ven por medio del internet, por medio del Facebook, del YouTube. También les mandamos un saludo. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de traernos con bien, Padre. Es un honor para nosotros estar reunidos aquí para estudiar tu bendita palabra. Lo que tú siempre has querido, Señor, que entendamos tu palabra. Te pedimos tu ayuda por medio del Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos. Y te pedimos todo esto, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hermanos, esta lectura de hoy se llama Vivan como hijos de luz. Todos los que somos cristianos tenemos que dar testimonio, no con el hecho de andar diciendo somos cristianos, sino nuestras acciones, nuestra conducta, porque nomás de palabra podemos decir que somos cristianos, pero muchas veces andamos peor que cualquier mundano. Y de nada sirve que digamos que somos cristianos. Y en esta lectura de aquí, Pablo nos exhorta mucho, nos llama la atención, tanto al hombre como a la mujer. Nos dice cómo debemos vivir si ya andamos en la luz de Cristo. Voy a empezar a leer, dice así. Escuchen lo que dice Pablo. Por tanto, dice, imiten a Dios como hijos amados. Por tanto, esa palabra por tanto la van a encontrar mucho en la Biblia, en la Reina Valera, por tanto, porque en el idioma hebreo se usa mucho la palabra por tanto, que significa por ese motivo, por esa razón, por eso vamos a hacer eso. Por eso en la Biblia, Reina Valera, se usa mucho la palabra por tanto, pero tiene varios significados. Entonces, los apóstoles siempre usaban mucho esta palabra por tanto, por tanto, por tanto. Entonces aquí dice Pablo, por tanto, imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Ya ve? Ahí dice que nos debemos amar siguiendo el ejemplo de Cristo. No digamos que somos cristianos y odias al vecino, odias a tu primo, odias al hermano. No, tenemos que estar amándonos. No importa lo que nos hayan hecho. De todas cuentas va a llegar un día en que se va a ajustar las cuentas y el Señor es el que va a tomar cuentas con ellos. Y dice aquí, y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Cristo se entregó como ofrenda de perfume agradable a Dios. Tal vez para nosotros fue drástico la forma en que Cristo fue crucificado y maltratado
Pero él aquí dice la palabra que eso fue una ofrenda que hizo a Dios por nosotros. Y para Dios Padre dice, Cristo se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable a Dios. Para nosotros fue drástico, pero para Dios era una ofrenda. Y entonces dice aquí que eso es lo que debemos hacer esa ofrenda en sacrificio vivo. Más adelante nos va a explicar Pablo eso. Dice que entre ustedes ni siquiera se mencione pecados sexuales. O sea que entre nosotros no debe de hablarse de pecados sexuales o cualquier forma de impureza o de avaricia. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Que entre nosotros no sea, ni siquiera se mencione pecados sexuales o cualquier forma de impureza o de avaricia. Eso no es propio del pueblo santo de Dios. Que eso somos nosotros, el pueblo santo de Dios. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. No digan malas palabras, lo que les estaba diciendo. Si dicen que son cristianos, pero cuando salen de aquí usan palabras altisonantes, dicen groserías, hablan doble sentido, eso es lo que aquí nos dice Pablo. No digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas con esos que les empiezan a platicar de cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros somos, que nosotros somos santos. Ni hagan chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar. Y dice, en vez de actuar así, sean agradecidos. En vez de andar diciendo esas groserías, sean agradecidos. Y el hecho de ser agradecidos, sean agradecidos todo el tiempo, no solamente en el momento que nos va bien. Si algún día, no hay día malo, nos puede ir malo por alguna cosa, que se te ponchó una llanta, tuviste un accidente, pero el Señor sabe por qué las cosas pasan. Entonces dice que seamos agradecidos en todo, hasta en el día ese que lo vemos como malo, hay que decirle, Padre, gracias, porque tú sabes por qué pasó eso. Tú eres el que tiene el control, no nosotros, porque Él es el dueño de este universo y Él tiene el control de todo. Y aquí dice, sean agradecidos. Sean agradecidos, sepan esto, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea llamado inmoral, impuro o avaro. Aquí lo está diciendo Pablo. Que sepan esto, dice, nos lo está diciendo para todos nosotros, eso va para todos nosotros. Jamás tendremos parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro. Avaro es el que quiere tener mucho dinero, todo para él. Eso es la avaricia. Porque dice aquí, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Si tú criticas al que todavía cree en imágenes, pero tú eres un avaro, es lo mismo. Estás haciendo lo mismo, aquí lo dice. Pues ser avaro es lo mismo que ser un idólatra, porque haces de las cosas materiales tu Dios. Haces del dinero tu Dios. Entonces por eso dice, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Y en el capítulo 6 dice Pablo, no se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque por esos pecados el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. O sea, Dios no castiga solamente por castigar, aquí lo dice. El castigo de Dios viene por el castigo de Dios viene sobre los que son desobedientes. No porque el Señor nos quiera castigar. El Señor nos disciplina, porque el Señor dice, su palabra dice que Dios al que ama disciplina. Pero aquí está diciendo que los que son desobedientes y no hacen caso, viene el castigo de Dios sobre ellos. Dice en el 7, no se hagan cómplices de esa clase de personas. No se hagan cómplices, no convivan con ellos, no compartan eso que hacen. Y luego dice, aunque ustedes antes
aquí nos dice Pablo, aunque ustedes, que eso nos incluye a todos nosotros, hasta yo, aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Ahora vivimos en la luz y esa luz se debe notar con nuestra conducta. No el hecho de decir, soy cristiano y haces lo peor, sino tu conducta es la que habla, tu conducta tiene que ver. Porque aunque ustedes no nos demos cuenta, toda la gente nos ve. Por donde vayamos, en el mercado, donde tú andes, la gente se está viendo. Y si tú andas vociferando que eres cristiano, pero tu conducta es inmoral, imagínate cómo queda. Por eso es que el cristiano a veces es muy criticado. Dice que es cristiano, pero hace todo al revés. Mejor es no decir nada. El Señor te conoce, el Señor sabe lo que tú eres, pero tu conducta es lo que debe de hablar por ti. Y es lo que dice aquí Pablo. No se hagan cómplices de esa clase de personas. Aunque ustedes antes vivían en tinieblas, ahora viven en la luz. Esa luz debe notarse en su conducta como hijos de Dios. Y lo más importante, que cuando esa luz brilla, produce bondad, justicia y verdad. Traten siempre de saber qué es lo que le agrada al Señor. Tratemos siempre de saber qué es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Ahora los voy a llevar a una referencia que está en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Cuando ya la tengan me dicen un amén. Romanos 12, capítulo 12, versos 1 al 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Esta bonita epístola también la escribió el apóstol Pablo. Dice aquí, vea que la lectura anterior terminó, traten de saber qué es lo que le agrada a Dios. Y aquí el hermano Pablo nos dice, el apóstol Pablo dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego, dice Pablo, que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a él le agrada. Que seamos obedientes, que respetemos lo que el Señor nos dice. Ese es el sacrificio que al Señor le agrada. No muchas veces le agrada al Señor. Mucha gente piensa que a veces por hacer donaciones tan grandes, eso le agrada al Señor. No, el Señor es dueño del oro y la plata. El mundo es suyo y todo el oro que hay es de Él. Sino que seamos obedientes, que es lo que siempre el Señor nos pide. No pide ni sacrificios. Ya los sacrificios ya pasaron, la época de la ley ya pasó. Eso fue en otro tiempo. Ahora lo que nos pide es sacrificio santo, obediencia, y entendamos lo que Él nos quiere decir. Y es lo que dice aquí el hermano Pablo. Sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Y luego dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Ya ve, no se amolden a la conducta de este mundo. Todo lo que hay en el mundo no es malo. Sí es bueno porque no es que sea bueno, si lo necesitamos para vivir. Pero dice que no nos amoldemos a la conducta de ese mundo. Porque el que se hace amigo del mundo es enemigo con el Señor. La palabra lo dice. Ahí en la Biblia está. Dios aquí dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Sean diferentes, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así vamos a saber lo que es bueno, agradable y perfecto al Señor. Ahora regresemos a Efesios 5:11. Regresamos otra vez a la lectura de Efesios 5:11. ¿Ya lo tienen? Dice aquí en Efesios 5:11, no participes de las acciones malas de los que viven en la oscuridad, las cuales no traen ningún provecho.
que no participen de las acciones malas de las personas que viven en la oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Yo sé que a nadie le gusta que le hagan ver que lo que hizo o que lo que dijo está mal. Al contrario, se pone y te pegan, es que tú eres muy religioso, tú eres muy, ¿cómo dicen? Aparte de religioso, te dicen que eres que estás muy enfocado nomás en lo que dice la Biblia, es nomás un ratito, hay que disfrutar. Pero aquí está diciendo, háganles ver sus pecados. Y a mucha gente no les gusta que le digan sus verdades. Por eso hay un famoso dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. No sé quién haya inventado esa frase, no tiene nada que ver con la Biblia, pero es algo que sí realmente es algo que la verdad no peca, pero incomoda, porque cuando te dicen tus verdades no te gusta y empiezas a renegar y dices, ay sí, se siente muy bíblico, ¿cómo es otra palabra que usan mucho? Que eres muy legalista por estar siempre diciendo. Total, es un poco de distracción, pero eso es lo que dice aquí Pablo. No participen de las acciones de los que viven en la oscuridad, las cuales no traen ningún provecho. Más bien, háganles ver sus pecados. Y luego dice, es vergonzoso aún hablar de muchas de las cosas que ellos hacen a escondidas. Y eso es lo peor, hacer las cosas a escondidas. Y uno piensa, pues no me ven, pero el Señor te está viendo. Acuérdense que el Señor todo lo ve. Para Él estamos desnudos, aunque andemos vestidos, pero para Él estamos desnudos. Y Él todo lo ve y todo lo sabe. Porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en todas partes. Y todo lo que hacemos, Él lo ve. Y todo lo que hacemos y decimos, Él lo ve y lo sabe. Porque Él es el Todopoderoso. Pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Alguien me puede decir qué significa despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará? ¿Alguien me puede decir qué es lo que significa decir levántate, despiértate que Cristo te alumbrará? ¿Saben qué significa esa palabra? Sí, mande. Su vida pecaminosa que llevaba antes. También, pero ¿se acuerdan? Cristo siempre dijo que, ¿cómo se hace? Se me fue, ya la tenía. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme? Entonces, la persona dice, pero ¿cómo me dice muerto si yo estoy vivo? Pero estamos muertos espiritualmente. Por eso dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y es lo mismo que dice aquí. Tú que estás muerto, levántate y deja que Cristo te alumbre. Porque estamos muertos. Cuando no estamos con el Señor, espiritualmente estamos muertos. Andamos y caminamos, vamos para acá y para allá, pero espiritualmente estamos muertos. Por eso dice la palabra. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien cada oportunidad, dice, porque los días son malos. Luego dice en el siguiente verso, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene y nos controle. Y esto pasó en el día de Pentecostés, cuando la gente estaba hablando en lenguas. Los que no entendían eso decían, están briagos, están borrachos. Y fue cuando Pedro se paró y dijo, no estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo vamos a estar borrachos? Lo que pasa, esa es la posesión del Espíritu Santo. Hablaban lenguas. El hebreo hablaba
griego y el griego hablaba hebreo y así estaban hablando en lenguas, no como hacen ciertas congregaciones que se ponen a hablar lenguas que no se entienden y más ellos saben, eso no es lengua. Estas no son lenguas angelicales, la lengua es hablar en idiomas, que haya un traductor que nos pueda decir y que se entienda. Es lo que hacían, porque ellos estaban asombrados que un israelita estaba hablando el idioma griego y un griego estaba hablando en israelita. Dicen, ¿cómo es posible? Está hablando mi idioma, porque el Espíritu Santo estaba haciendo todo eso. Y es lo que nos dice aquí Pablo. Dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales y elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. También le darán gracias siempre. Ya ven lo que les dije hace rato. Hay que dar gracias siempre. También le darán gracias siempre y por todo a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos, al dar gracias, siempre tenemos que decirle, Padre, muchísimas gracias por este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque es lo que el Señor nos dice. Siempre y por todo, Dios nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Verbo que se encarnó y vino a morir por nosotros. A Él no lo mataron, Él vino a rescatarnos de la oscuridad del pecado. Él dio su vida por nosotros. Entonces siempre demos gracias a Dios Padre por toda su misericordia y bondad, por todos los días que nos da, por lo que despertamos, caminamos y todo, hasta lo que nos pase, Él lo tiene bajo control. Cuando nosotros pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, Él no se olvida, Él está trabajando, Él tiene todo bajo control. Pero hay siempre que ser agradecidos. Y aquí lo dice, sean agradecidos siempre y por todo a Dios nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayámonos a una referencia que está en Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Hermanos, esta referencia de Colosenses también la escribió el apóstol Pablo, porque él escribió la mayoría de la Biblia, la escribió Pablo en el Nuevo Testamento. Y dice aquí Pablo, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Ya ven lo que les dije. Todo lo que digan y todo lo que hagan, díganlo en el nombre del Señor Jesús. Y por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. ¿Ya ven? Por medio de Él, acerquémonos a Dios nuestro Padre. Pero todo lo que hagamos o todo lo que digamos, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y por medio de Él, acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Ya no hay necesidad de que, si no puedes ir a un lugar, tú donde tú estés puedes orar, ya se los he dicho 1 y 1000 veces. Dios está en todas partes. Puede ser en tu carro, en el baño de tu casa, por atrás de la yarda, donde tú estés, no importa. Dios es espíritu, Él está en todas partes. Él nos ve y nos oye. Por eso dice aquí, todo lo que hagan y digan, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, y por medio de Él acérquense a la presencia de Dios con acción de gracias. Ahora regresemos a Efesios 5:21. ¿Ya lo sé? Aquí en este versículo 21 de Efesios, eso va para las mujeres sobre todo y luego va para los hombres. Y es para todos nosotros. Dice, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Someternos es hacer caso, obedecer. Las mujeres, dice, deben someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. ¿Ve? Las mujeres deben someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa,
De la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de ese cuerpo. Salvador de ese cuerpo suyo, que es la iglesia. Dice, así que las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos, así como la iglesia lo está en Cristo. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Así que, hermanos, debemos de querer a nuestras esposas, respetarlas, no maltratarlas, no hablarles mal, no decirle, ay, eres una tonta, que cómo ocurre hacer eso. No, aquí está diciendo que les tengamos respeto y que las apoyemos, que las respetemos. Debemos mostrar a sus el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Lo hizo así a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e intachable. Así deben amar los esposos a sus esposas, así nos está diciendo Pablo, que así debemos amar. Así como Cristo trata a la iglesia, así nosotros debemos tratar a las mujeres. Aunque nosotros seamos cabeza, pero no debemos ser groseros con ellas, ni tratarlas mal. Que se equivoquen, lógico, es normal que se van a equivocar. Todos nos equivocamos, no hay quien es perfecto. Todos cometemos errores. Pero no hay por qué menospreciarlas, no hay por qué ofenderlas, ni gritarles, ni decirles malas palabras. Y sobre todo en público, menos se debe hacer eso. Y aquí lo está diciendo Pablo. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e intachable. Así deben amar los esposos a sus esposas, como aman a su propio cuerpo. Dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Ya lo ven? No lo digo yo, es palabra del Señor. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque dice, nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Porque realmente nadie odia su propio cuerpo. Estemos como estemos, gorditos, chaparritos, como sea, pero no odias su cuerpo. Lo cuidas, tratas de cuidarte, haces ejercicio, vas al gimnasio, tratas de ponerte en forma, pero no aborreces tu cuerpo. Es lo que dice Pablo aquí. Nadie aborrece su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Ese con esmero es cuando haces ejercicio y todo es cuidar tu cuerpo. Y eso, por eso dice, así debemos tratar a las mujeres también. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia. Por eso dice que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y así lo hace el Señor. Por eso dice aquí. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán como una sola persona. Dice Pablo, sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Así que, hermanos, tenemos que amar a nuestras esposas, porque si nadie es capaz de odiar su cuerpo, lo cuida, lo alimenta, trata de ponerse en forma. Entonces, ¿cómo vas a tratar mal a tu mujer? Porque aquí está diciendo, la ley del Señor es que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá, y ya no serán dos personas, ya será una sola carne. Por eso el Señor no quiere yugos desiguales. Siempre quiere que el cristiano se busque una cristiana para que sea en yugo, como dice, en un yugo igual. Porque en yugo desigual tú te puedes... Si el Señor te pide que lo hagas, está bien, pero muchas veces
en yugo desigual no prospera la relación. Siempre hay pleitos. De por sí los problemas siempre van a venir, porque vivimos en ese mundo que está caído y manipulado por el príncipe de las tinieblas. Pero debemos siempre buscarnos, si eres hombre, una cristiana, si eres un hombre, una cristiana, así para no vivir en yugo desigual, porque es lo que el Señor nos exige. Por eso dice aquí que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá y serán una sola carne, ya no van a ser dos. El hecho ya de juntarnos y casarnos, ya somos una sola carne con nuestra esposa. Así que tenemos que tratar bien a nuestra esposa, no tratarlas mal, como les dije. Ahora vayamos a esa referencia que está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 7. Y con esto vamos a dar por terminado este estudio, leyendo esa referencia. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice aquí el apóstol Pedro. Y esto es referente a lo que les estaba hablando. Dice Pedro aquí, así. Asimismo, esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que sus palabras. Eso nos da a entender muchas veces, y a veces la mujer ya es cristiana y el esposo no, pero la mujer está, dale y dale, que vamos a la iglesia, que quiero que vayas. Pero aquí está diciendo Pedro que no es así, que el comportamiento de la mujer lo va a convencer cuando vea cómo se comporta. Es más que las palabras, por eso dice, asimismo esposas, obedezcan a sus esposos, para que al obedecerlos, si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda convencerlo el comportamiento de ustedes más que su palabra. El comportamiento de ustedes pueda convencerlo más que las palabras. Al ver ellos su conducta honesta y respetuosa, no busquen ustedes la belleza, dice, al ver ellos su conducta honesta y respetuosa, al ver la conducta de la mujer honesta y respetuosa. Luego dice en el siguiente verso, no buscan ustedes la belleza externa que producen adornos tales como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos lujosos. No busquen eso, porque esa belleza es pasajera, se acaba, es pasajero, nada. Todo lo que se ve ahí se va pasando. Dice, procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. ¿Ya ven? Busquemos siempre la belleza interior. No buscar esos de que ahora la ropa cara, tantas cosas que se hacen, que se operan, que eso no, porque todo eso es pasajero. Al rato se va a descomponer, los silicones se descomponen, se le puede romper y cosas así. Entonces dice aquí, busquen la belleza interior. Yo sé que mucha gente dice, no, aquel sigue pensando en el pasado, pero eso el Señor nos dice que así lo debemos hacer. No es palabra mía, es palabra del Señor. Ese era el adorno de las mujeres santas en el pasado, las que confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Y en el 6 nos da un ejemplo. Dice, por ejemplo, Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de ella. Porque Sara siempre decía a Abraham, mi Señor, nunca le decía a Abraham. Siempre decía mi Señor, mi Señor. Por eso dice aquí Pablo. Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, es que son hijas de ella. En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Lo vuelve a repetir Pablo. Y eso es muy verdad, es muy verdadero. Seamos comprensivos. Ya les he dicho,
lo dije anteriormente, no tratemos mal a las mujeres. Que se equivoquen, ok, se equivocaron. Que cometieron un error, ok, todos nos equivocamos. Pero no gritarles, no decirle palabras feas, insultarlas, humillarlas. Porque hay gente que, hijo, ¿cómo tratas? Ay, eres una tonta. No, así no es. Aquí lo está diciendo la palabra, sean comprensivos, sean amables, tengan ese respeto. En cuanto ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas, trate cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna. Al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. Porque si ustedes hacen eso, tratan bien a la mujer, nada estorbará sus oraciones. Pero si tú tratas mal a tu mujer, tú puedes estar orando, orando y orando. El Señor oye tu oración. Pero dice, ¿de qué sirve que yo le haga caso? Aquí me está pidiendo, me está implorando que la ayude, pero al rato está tratando mal a la mujer. La está insultando, la está agrediendo. Entonces, el Señor no hace nada, simplemente te voltea y no te hace caso, porque aquí lo dice la palabra. Ya que como mujer es más delicada y comparte junto con usted la herencia de la vida eterna. Al hacer esto, nada estorbará sus oraciones. Nada va a estorbar nuestras oraciones. Y el Señor va a estar pendiente de lo que hacemos. Hasta aquí, hermano, la palabra de Dios. Padre Santo, muchísimas gracias por ese privilegio que nos dices de tu palabra, Señor. Si yo dije algo que no venga de ti, te pido 1000 perdones, Padre. Ahora que mis hermanos van de regreso a casa, llévalos con bien, guárdalos de todo peligro y de todo mal, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras fallas. Que mis hermanos no tomen en cuenta si yo dije algo que no venga de ti, que nomás asimilen tu palabra. Que esa palabra tuya penetre hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos. Y que tu Espíritu Santo penetre y que nos haga ver dónde estamos mal. Te alabamos, Padre Santo, te exaltamos. También te pedimos que bendigas estos ricos alimentos que nos vamos a degustar. Y a todos nuestros hermanos que nos ven por internet también, cuídalos, bendícelos, fortalécelos. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres un buen Padre y un buen Dios y siempre quieres que entendamos tu palabra. Gracias por toda tu sabiduría, tu bondad y tu misericordia que tienes hacia nosotros y por darnos el privilegio de despertar, de caminar, de sentir y de respirar día a día, Señor. Es gracias a ti, Padre, porque sin ti no somos nada. Somos unos siervos inútiles, Padre Santo, que solamente hacemos lo que tú nos dices. Y todo eso, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Y la congregación dice así. Amén. Amén.